A ver, estamos viendo un crecimiento de las tensiones nuevamente en Myanmar. Myanmar no es un país que se destaque por estabilidad, al contrario, viene de un contexto histórico muy complejo, ¿no? Desde su independencia en 1948, antes lo conocíamos como Birmania. Sí. Desde entonces ha estado bajo control de principalmente dictaduras militares, algunas instancias de intentos de transición democrática, no todos muy transparentes. Hay que pensar de que, por ejemplo, y ahora vamos a llegar al último golpe de Estado, previo a eso, 25% de los escaños en el legislativo lo ocupaban los mismos militares, ¿no? Claro, o sea, para darte una idea de esa democracia tutelada, por tratar de llamarlo de alguna manera. Y esta semana hemos visto tensiones con la frontera en la India, en particular. La India ha estado llevando adelante operaciones militares contra algunos grupos insurgentes que se habían desplazado hacia Myanmar para llevar a cabo operaciones ahí. Y bueno, aprovechan esa zona de frontera. Claro. Han estado empujando mucho de los Rohingya, que es uno de los 135 grupos étnicos que hay en Myanmar, y que son considerados uno de los grupos más afectados por las políticas discriminatorias y genocidas que lleva adelante el Estado de Myanmar durante las últimas décadas, ¿no? Entonces, yo hoy traje a colación un poco la idea de hablar del conflicto que se ve en Myanmar. Está buenísimo. También toda esta revolución que se viene dando, que es una revolución que empieza, que tiene lazos históricos, porque muchos de los grupos que pelean hoy en Myanmar no empezaron con el golpe de 2021. Muchos capaz se acuerdan del golpe de 2021 por ese famoso video de la mujer que estaba dando la clase de gimnasia. La chica que estaba entrenando ahí está. Increíble. Exactamente. Sí. Esto fue en febrero de 2021. Impresionante. Esa imagen viral que recorrió el mundo en su momento ante esta joven que estaba dando la clase de gimnasia, y en el fondo se empieza a ver cómo se movilizan las fuerzas que estaban dando el golpe de Estado, ¿no? Increíble. Sí, Después de una elección en la cual había ganado, se había ganado democráticamente, y las Fuerzas Armadas desconocieron el resultado y por eso movilizaron y dieron el golpe de Estado, ¿no? Myanmar, ¿dónde está bien para ubicarnos en el mapa? Y si agarramos, está al lado de la India, digamos, en el sudeste asiático ya, bordeando. Claro. Entonces, comparte fronteras con la India, tenés con Bangladesh, tenés a China, tenés un montón de actores con mucha presencia y mucho peso ahí, ¿no? Hay que decir que hay mucha gente, y esto lo quiero marcar quizás porque está bien también hacer este servicio. Hay mucha gente que va al sudeste asiático como destino elegido, que es un destino precioso. Y hay mucha gente que ha conocido Myanmar años atrás como un destino rescatado justamente por su pureza, porque está menos atravesado por la explotación turística. Queremos decirles que obviamente ingresar a Myanmar es altamente peligroso, ¿no? Exactamente. En estos contextos. Me preguntaba lo exacto, si era turístico o no era turístico. Es que lo que se dan, yo te diría que quizás hay dos vertientes centrales que podemos ver, analizar del conflicto, y están entrelazadas, ¿no? Por un lado está lo que ha sido una posición histórica contra los Rohingya. Pensemos de que allá por el 82, o sea, la discriminación contra este grupo étnico que es musulmán de una de las regiones costeras es histórica. Sí. Pero en el 82 se dan pasos como una ley que les despojó de la ciudadanía a ellos, ¿no? O sea, les quitó la personalidad jurídica a millones de personas y los dejaron sin pertenecer a alguna nación, ¿no? No tienen una identidad. Y a partir de ahí se da una campaña bastante agresiva, bastante violenta contra esta población, represiva. Allá por 2016, 2017, el ejército de Arakan, que es uno de los grupos rebeldes que opera en esa región, realiza algunos ataques, y la posición del gobierno de Myanmar en ese momento es una campaña brutal militar contra la población que termina generando millones de desplazados. Claro. Millones de desplazados que se vuelcan, la mayoría, a Bangladesh, hacia la India, hacia el resto del sudeste asiático. Tenés un movimiento importante de personas ahí. Y además Myanmar tiene mucho desplazado interno. O sea, a partir del golpe de 2021, Myanmar tiene al menos 6.000 ejecuciones. La Junta Militar se le adjudica, Amnistía Internacional le adjudica al menos 6.000 ejecuciones, 20.000 personas sometidas a detención arbitraria y más de 3,5 millones de personas desplazadas internamente. Exactamente. Tengo una pregunta ahí. Cuando yo vi el mapa,
Sí. Me es inevitable mirar a China. Claro. Y digo, bueno, ok, China, mar y Myanmar ahí. Mucha frontera. ¿China qué con esto? Bueno, China juega, por un lado, ha tenido instancias de apoyo al régimen en Myanmar, tienen un vínculo comercial existente. Por otro lado, es una frontera bastante porosa en la cual muchos de estos grupos armados han aprovechado para justamente hacerse de equipamientos o poder comerciar también esa frontera. Entonces, China medio que no tiene una postura tan definida como podría tenerlo en otros contextos, porque tiene oficialmente un apoyo y un vínculo, pero la frontera se nutre mucho de esa porosidad. Es más... igual, dale un suma porosidad de una frontera. Sí. Mi cabeza fue a lo que debe ser esa porosidad de esa frontera. Sí, cuando vos estás hablando de un país que lleva años en básicamente algún tipo de conflicto armado interno, con una diversidad de grupos, porque después del golpe de 2021 se crea un grupo central armado con su rama política representada, pero estos se suman a los esfuerzos de diferentes grupos armados étnicos existentes en el país que llevaban décadas peleando, ¿no? Y que en este caso se cohesionan en torno a la amenaza común, que es el régimen militar. Y ya está. Pero el resto no es que comparten mucho más. Pero bueno, por ahora se establece un enemigo común. El día de mañana deja de existir ese enemigo común porque logran tomar el poder. No es que se solucione la situación. Quizás lo llevamos a otra discusión que hemos tenido previamente acá, ¿no? Con Siria, por ejemplo. El desplazamiento de un líder no necesariamente significa una instancia de estabilidad posterior, ¿no? Andrés, yo estoy mirando el mapa, ¿viste? Sí. Y vengo de ver, acabo de terminar de ver el documental espectacular de Netflix sobre Vietnam. Sí. Impactante. Cuando quieras hablemos de eso. Entonces estuve viendo que, por ejemplo, que los comunistas de Vietnam del Norte, para llegar a Vietnam del Sur, cruzaban la frontera y bajaban por la ruta de Ho Chi Minh, que era la ruta por Laos y por Camboya, ¿no? Para entrar a Saigón, porque el objetivo era la caída de Saigón. Myanmar tiene unas fronteras también, tiene frontera con Tailandia, tiene frontera con Laos, todo. Ahí hay esto que te decía Moncho, es todo selva y porosidad, todo se mezcla, y la crisis se exporta a los países vecinos. Te diría que se exporta también mucho por el lado humanitario, ¿no? Lo que estábamos hablando previamente, o sea, cuando estás hablando de estos enormes grupos humanos que son desplazados internos, refugiados afuera, estos son muchos de los países que están principalmente afectados, muchos de estos países no son receptivos. Pues Tailandia es un lugar de moda, de turismo. Eso pensaba, ¿no? Bueno, y Tailandia también conlleva su propia mirá, muy bueno. Sí. ¿Viste? Todos van a Phuket. Sí. Claro, pero también es lógico pensar que nadie va a querer ser receptivo, perdón que lo diga así, pero tenés un conflicto de esa magnitud, millones de personas desplazadas, decís, frenen o cerrá. Claro, lo que pasa es que esas personas están atrapadas en un conflicto interno que potencialmente les puede arrebatar la vida. Digo, 3,5 millones de personas no se desplazan internamente porque quieren. No, ya sé. El régimen ya sé que no. Pero la Junta bombardeó, después del terremoto reciente, que mató a 2.000 personas, la Junta bombardeó parte del territorio. La ONU dijo, paren. O sea, ¿te parece de verdad después de un terremoto bombardear? Bueno, era una zona como supuestamente grupos insurgentes, pero más allá de eso, realmente es muy impresionante lo que pasa en Myanmar y se convirtió como en un agujero negro del sudeste asiático. Completamente, ¿no? porque aparte, yo insisto con este punto, o sea, pensemos que esta población ni siquiera hoy en día disponen de una identidad, una personalidad jurídica. Han sido despojados de su propia nacionalidad porque la ley está en el 82, lo que hizo es básicamente declararlos a todos inmigrantes ilegales, ¿no? Entonces, están en una situación de vulnerabilidad enorme, eso impacta mucho sobre la posibilidad de desplazamiento a cualquier zona, están constantemente sometidos a los ataques. Ahora, sí es importante destacar que en los últimos años han logrado, los rebeldes en diferentes frentes han logrado ir avanzando, ¿no? Hay una corrosión muy fuerte del control del Estado sobre el territorio y esto lo han logrado por medio de... Por eso yo en algún momento hablaba de una guerra casi artesanal, ¿no? Porque vos ves, esta joven que estaba ahí, por ejemplo, estaba con un subfusil que es fabricado con una impresora 3D. O sea, no es que está equipada con el equipamiento moderno occidental que le fue transferido para afuera.
drones hechos en casa, municiones hechas en casa. Es una rebelión. Estos son todos fusiles fabricados en impresoras 3D, para que te des una idea, que fueron capturados a ellos. Entonces, con mucho ingenio y también con una capacidad de movilización muy grande, que también te demuestra la impopularidad del régimen, ¿no? Han estado logrando hacer avances, han tenido la operación en 2024 y 2023 que lograron atacar un montón de instalaciones militares. Entonces, el régimen está un poco a la defensiva. También por eso lleva a cabo operaciones como la que estaba mencionando Carolina recién, cuando bombardean después del terremoto, en a veces actos que parecen casi desesperados, ¿no? En términos de tratar de demostrar alguna capacidad de acción en un contexto que les es cada vez más complicado. ¿Ha metido Estados Unidos ahí? No, justamente Estados Unidos no ha tenido un involucramiento muy directo. Ha habido muchas críticas internas sobre porque Estados Unidos, para el 2021, por ejemplo, habían varias estructuras estatales norteamericanas dentro del Departamento de Estado que estaban señalando, esto es la definición de genocidio, lo que está ocurriendo acá. Y tendría que haber una movilización mucho más amplia por parte de la comunidad internacional. Creo que hemos visto una movilización quizás en términos más narrativos y de tratar pero dentro de todo una inacción, porque nadie está llevando a cabo algún tipo de operación para detener el genocidio que se está haciendo de forma activa, porque aparte es contra un grupo étnico selecto específico. Y son operaciones sistemáticas ejercidas por parte del Estado de Myanmar. La ONU y su relator especial para Myanmar sí hizo, digamos, declaraciones bastante categóricas, que muchas veces son bastante lavadas. Me parece que en el caso de Myanmar han sido muy abiertos y vocales, como dicen en Estados Unidos, con respecto a la situación de Myanmar, ¿no? Sí, yo siempre apelo quizás por mi formación al concepto de la responsabilidad de proteger, ¿no? Vos cuando tenés una instancia en la cual tenés un actor estatal que no solo demuestra la intención de estar dispuestos a cometer un genocidio, sino que no tienen ninguna intención de evitar o de pararlo en algún momento, y la comunidad internacional tiene una obligación. Y es una obligación que incluso está tipificada dentro de la Carta de Naciones Unidas. Es un acuerdo de los países, decís. Y debería haber una acción por parte de la comunidad internacional. Obviamente que nadie dentro del Consejo de Seguridad va a estar dispuesto a habilitar hoy en día una operación militar bajo el mandato de Naciones Unidas. Eso va a quedar bloqueado. Y más con la corrosión. A ver, todos estos tipos de conflictos que estamos viendo ahora y que estamos viendo también muchos resurgir, la tendencia va para allá. Porque estamos en medio de una crisis tan grande del sistema multilateral que, con sus limitaciones y sus críticas, verdad que soy el primero en salir a criticar la inacción de Naciones Unidas, pero dentro de todo esa estructura más o menos endeble lograba poner ciertos límites a este tipo de acciones. Esa corrosión, o sea, con la invasión de Rusia a Ucrania y tirar por la ventana. Se fue todo. Se fue todo por la ventana. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un nivel de descontrol mucho más alto. Bueno, a tal punto es cero la consideración de la Junta sobre el costo reputacional, que una de las detenciones más resonantes en medio del montón de detenciones arbitrarias que se produjeron en Myanmar es la de una premio Nobel. Sí, tal cual. Sí, Aung San Suu Kyi. Recuerdo que fue como probablemente el caso más resonante, pero bueno, finalmente, o sea, fue detenida por la Junta, casi mandándole un mensaje al mundo de nos importa nada lo que ustedes piensen sobre lo que pasa acá adentro, ¿no? Y claramente no hay una preocupación. A ver... y los desplazamientos, la cantidad de gente. Cada vez que venís, yo siento que me decís, bueno, y acá entonces se desplazaron 2 millones de personas. ¿Cuánto? No, entonces a este conflicto, acá hay 3 millones de personas. Hasta inclusive termino diciendo, bueno, ¿y cuál será el mercado del desplazamiento? ¿Quién? Bueno. Hay un súper negocio. Tremendo. Claro, Tremendo. Bueno, pero, Moncho, multiplica eso por 2 y más, y tenés el desplazamiento forzado más grande de América Latina, que lo tenemos acá a las puertas nosotros. ¿Qué es Venezuela? Claro, casi 8 millones de personas. Y esa cifra se espera que, si se sigue consolidando la dictadura, pueda escalar en muy poco tiempo a 10 millones de personas. Interesante. Es una zona que, insisto, el punto de que apetecible para el viajero romántico que dice, vamos a conocer. Pero además es muy genuino. Contrario a lo que sucede con zonas súper explotadas, como algunos puntos de Tailandia, Birmania era como
el lugar virgen, el lugar más auténtico que todavía preservaba el como que no había entrado el ¿no? turismo estándar, que te estandariza todo. Y masificado. Claro. Les quiero proponer una cosa. Tenemos que armar un diccionario de las palabras o las modalidades diplomáticas de decir cosas tremendas que tiene Andrei. Sí, la verdad que sí. ¿No? Podemos ir construyéndolo de a poco. Vamos a ir anotando frases. Perdón, neutralización. Que te la he escuchado. Claro. Esa me gusta. Te la he escuchado varias veces. Sí, neutralización es una buena. Bueno, porosidad. La porosidad de una frontera. Ok. Está bueno el diccionario de la guerra. Que convierte todo lo que es finalmente un bombazo en una situación jurídica atendible. Jurídico, ¿cómo lo describimos? Yo creo que, a ver, el desafío es cómo describís la complejidad y la profundidad de la guerra. Claro, a veces uno recurre a términos que son más neutros, pero hay veces que también el desafío está ahí en cómo lo comunicas, ¿no? Yo creo que estos días sin caer del otro lado en lugares comunes, además, ¿eh? Sin caer en los lugares súper importante. Entonces, hay una cuestión ahí de... ya en algún momento voy a traerlo a colación, pero cuando hablas de la instrumentalización armamentística del todo, o... Les está hablando mucho del gamification, de las operaciones militares. O sea, cada vez es mucho más difícil transmitir la gravedad del conflicto armado, a pesar de que estamos súper expuestos a ellos por la cobertura mediática, por las redes sociales. Pero llega un punto que nos volvemos crecientemente insensibles. Claro. Muy insensibles. A mí me parece que algo sobre lo cual, al menos... yo me revelo es, obviamente que hay que producir la distinción entre bajas militares o muertes de militares y muertes de civiles, pero, los militares son hijos de alguien, son hermanos. O sea, cuando se habla, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, bueno, sí, pero ¿cuántas bajas civiles? Bueno, pará, porque muchos son nacidos en 2003 los que están muriendo en el frente, ¿no? O sea, realmente, son niños prácticamente, ¿no? Gracias, Andrei. Muy interesante, como siempre. Andrei Servín Pont estuvo con nosotros, nos llevó de viaje a Myanmar. Allí parece lejos, pero después cuando empezás a entender lo que pasa, somos todo lo mismo, el ser humano y sus desmesuras. Muy bien, Ceci, no es ninguna desmesura, pero hay mucha guita abajo de los colchones. Quiero saber qué dato más tiene, chicos. Ayer Ceci adelantó...